Continuamos en el living, recibimos a Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, porque el pasado jueves se realizó el evento de cierre del año, entregando el reconocimiento a los libros más vendidos del 2024 y además este año se entregaron los premios a los finalistas y ganadores del concurso de cuentos por el 80 aniversario de la Cámara. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, un placer. El concurso de cuentos de la Cámara del Libro fue por los 80 años de la fundación de la Cámara del Libro. Bueno, y yo me ofrecí ser jurado con otros compañeros de directiva de la Cámara del Libro, esperando que fuera un concurso, digamos, mediano. Y llegaron 602. Impresionante. ¿Y te querías matar, te arrepentiste el toque. Sí. ¿Y cuántos fueron los ganadores? 10. Bueno. De 612 tuvimos la ardua tarea de elegir 10 que son los que están en ese libro que se presentó el jueves pasado con la entrega de los libros de oro. Quedó un volumen muy lindo que se puede descargar gratis, más allá de que está la versión en papel. Bien, antes de hablar un poco de lo que se vende en estas fechas de fin de año, cuál fue el libro más vendido, que siempre hay mucho interés por la gente en ese tema, hablemos un poco de la generación de escritores en Uruguay. Sí. Obviamente uno identifica determinadas generaciones y determinados movimientos con escritores increíbles en nuestro país, incluso de exportación muchos de ellos, y capaz que poco conocemos a las nuevas generaciones. Y usted está en esto hace años y debe tener un olfato bien interesante para detectar quiénes van a tener éxito. Sí, hay una cantidad, de las nuevas escritoras muy exitosas. Virginia Mórtola es uno de los ejemplos, tal vez no tan nueva, pero hablábamos un poco con ustedes antes de salir al aire de lo que es el libro infantil, más allá de las preferencias de cada uno, la variedad que hay. Yo me acuerdo, mira, en Uruguay se publican libros uruguayos, ¿no? En este caso, el año pasado se publicaron 2.800 títulos. Es mucho para un país chico, ¿no? De los cuales el 23% fueron títulos dedicados al libro infantil y juvenil. Claro. Es decir, es casi la cuarta parte del mercado que los editores uruguayos apuestan al libro infantil y juvenil. Y yo me acuerdo que hace no tanto, entre 10 y 15 años no llegaba al 10% de eso. Es decir, eso habla mucho también porque siempre se pregunta, ¿y qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con los nuevos lectores? La respuesta es esa, la enorme cantidad de libros que se hacen cada vez más para el público infantil y juvenil. Y pensaba también, bueno, en la promoción de algunos autores que están teniendo gran éxito a nivel internacional, por ejemplo, Mercedes Rosende, que sabemos que está siendo editada en España, en Alemania, tiene un mercado súper importante a nivel internacional, pero da la sensación de que acá en Uruguay falta todavía que se conozca su obra, ¿no? Sí, sucedió que hubo un vacío. A ver, los grandes escritores uruguayos, Benedetti, Onetti, Galeano, al fallecer dejaron como un hueco que las premios Cervantes, Ida Vitali y Cristina Pedirossi llenaron muy bien, pero ya son grandes, ¿no? Claro. Son escritores ya de años. Entonces, está empujando esa nueva generación, le cuesta un poco de repente, pero bueno, yo acabo de venir de la Feria del Libro de Guadalajara, donde Uruguay tuvo un stand, donde se concurre todos los años, y ahí me di cuenta que hay una generación que está empujando con fuerza, de autores más jóvenes, de autores que están publicados a veces en editoriales menos conocidas, pero que vienen creciendo enormemente. Y eso augura un buen futuro. ¿Es lo mismo llegar al mercado argentino que al europeo? Porque vos hablabas de estos tres exponentes, pues pienso en una generación mucho más contemporánea, Mario Delgado Paraín, Tomás de Mato, otros escritores, Galeano mismo, tuvieron sus oportunidades cruzando a la Argentina. Sí. ¿Lograron llegar al viejo continente? No es fácil. España es un trampolín muchas veces. Claro. Fíjate, por ejemplo, Diego Fischer, que es el escritor de ficción uruguayo que más vende, y que el otro día le dimos el premio por su última novela, el autor uruguayo en ficción más vendido, le ha costado ese salto. Le ha costado el salto de que lo editen en España, que lo editen en Argentina, por más que ha tenido alguna traducción al portugués y demás. No es tan fácil, y como te digo, ese hueco de Onetti, Benedetti, Galeano, lo han llenado
Peri Rossi y Vitale, porque el premio Cervantes las universaliza de alguna forma, pero no es una situación sencilla. Por eso también la concurrencia de Uruguay a estas ferias, a estos eventos, de manera de mostrar la producción, de mostrar a los autores jóvenes, que muchas veces en el intercambio con otros editores captás la atención y pueden ser publicados en el exterior. Bien, bueno, vamos a repasar algunos de los libros más vendidos de autores nacionales, de autores extranjeros en diferentes categorías. Hablábamos de el infantil y allí a nivel nacional está bastante disputado, ¿no? Sí, está bastante disputado. Mirá, la editorial Pica, que es una editorial de tres jóvenes, mujeres muy jovencitas ellas, tuvieron el álbum infantil y juvenil de autor uruguayo más vendido, Fútbol, Garra y Corazón. Lo hablábamos, Gaturro, lo hablábamos fuera de cámara, Gaturro de Oro 3, vendió muchísimo en autor extranjero. Claro. Que es argentino, Gaturro, y que furor en una generación, te debo decir, es impresionante. Vende muchísimo. Después hay otro libro que se vendió muchísimo en infantil y juvenil de autor extranjero, Destroza este diario, de Kerry Smith, que parece que es un libro muy particular, que hay páginas que se pueden romper y demás. Y el otro que vendió mucho fue Campeones, de Fermín Solana. ¿Qué crea Fermín? De Fermín Solana, muy lindo libro, un libro sobre fútbol, que creo que también eso es otro de los detalles. La literatura infantil en Uruguay, de autor uruguayo, creo que ganó mucho hablando de lo nuestro, bueno, el fútbol. Hablando del fútbol, del barrio, de las ánimas, Cabo Polonio, del balneario, de tu ciudad, hablando de tus cosas. Creo que eso de hacerse reconocible me parece que le dio mucho. Helen Velando y Roy Berocay hicieron mucho. Fueron los pioneros. Sí, total. Yo creo que sí. Roy, sin duda, y Helen Velando también. De hablar de tu entorno, de tus cosas, ¿no? De hacerte reconocible esa historia. Sí, y eran libros para una generación intermedia, ¿no? Vos no eras niñito cuando leías a Helen Velando, pero tampoco eras un adolescente grande. No, tenías entre 8 y 10, 12 años. Sí, es verdad. Y que hoy para esa edad no sé si hay tanta cosa. No, pero mirá que el abanico está grande. Sí, mirá que sí. Se está apostando mucho a la literatura infantil. Susana Olaondo ha hecho un muy buen trabajo también. Susana Olaondo ha hecho un trabajo para los más chiquitos espectacular, y sigue, este año no ganó, pero otros años... No, pero se está convirtiendo en un clásico. Sí, el libro de Susana Olaondo es prácticamente un clásico para una franja etaria. Y en libros para adultos, los más vendidos, algunos son también un clásico. Bueno, ahí estamos repasando justamente La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi, que también en este marco de la película y todo se vendió muchísimo, ayudó. Bueno, en la entrega de premios estuvo Pablo Bierzi acompañado con algunos sobrevivientes y bueno, ese libro ya había tenido su boom en el momento que salió, pero la película lo arrastró evidentemente, vendió muy bien y fue el más vendido en autor nacional de no ficción. En ficción, como dijimos, fue Diego Fischer. Que tiene mucho éxito, Diego. Mirá, en los últimos años, como él viene publicando un libro por año, en los últimos años ha ganado siempre él. En ficción ha ganado siempre él. Lo que pasa es que son novelas también históricas, o sea, él por lo general toma temas de la realidad y obviamente que la ficciona después. Personajes, ¿no? Sí, él toma situaciones de la realidad, situaciones históricas de la realidad uruguaya casi siempre. Él tiene mucho olfato para elegir los temas. Y además rescata historias que quedan olvidadas. Sí, eso es en muchos casos sí. eso. Acá en este caso la novela sobre Leandro Gómez no está tan olvidada, pero en otros casos la rescata. Y bueno, fue el más vendido en Nacional Ficción. Y ¿qué más? Bueno, y en extranjero ficción fue García Márquez. Que bueno, con esta edición, como sabemos, fue un poco polémica esa edición porque los hijos decidieron publicar una novela. Yo la leí hace poco, a mí me gustó bastante. No es la gran obra de García Márquez, porque evidentemente por algo él tenía dudas de publicarla. Bueno, pero es algo nuevo. Es algo nuevo y además cuando la lees es García Márquez. Claro. Entonces eso ya es un placer. Y bueno, y después quien vende realmente muchísimo, y fue el libro además en Uruguay más vendido por lejos de este año, es Gabriel Rolón. Gabriel Rolón, lo que vendió de
La felicidad, más allá de la ilusión, que es el título completo, le dio una gran satisfacción a Editorial Planeta que bueno, que con estos libros esas editoriales hacen la diferencia. Me sorprende, más allá de que obviamente Gabriel es un profesional muy reconocido, hemos tenido la posibilidad de charlar con él en varias oportunidades, pero pensé como que había estado su auge en un momento y ya no estaba tan fuerte. Mirá. No sabes lo que fue con este libro, sorprendió a todo el mundo, sorprendió a los propios editores, que es algo también que está muy bueno, porque Gabriel Rolón es argentino y los libros son argentinos, pero ha habido un cambio en la metodología de edición que hace que estos libros se impriman en Uruguay. Es decir, ya no traen... El derrame también es acá. Claro. Entonces, los imprenteros están felices con este tipo de libros, da trabajo en Uruguay, ya no es que lo importás al libro físico, sino que te mandan el archivo digital y lo imprimís aquí. Así que imagínate que para las imprentas hacer esa cantidad enorme de libros que vendió Rolón, fue el libro más vendido del año, lejos. Álvaro, tanto Rolón como Diego Fischer, ahora vamos a hablar de Lourdes Ferro, todos tienen también plataformas de comunicación, son personas reconocidas mediáticamente. Exacto. Pablo Bierzi lo tuvo, obviamente, el boom de la serie de Netflix. Lourdes tiene todos los días un programa de televisión. Diego Fischer es un periodista que también circula por los canales. ¿Cuánto ayuda eso y las plataformas de las redes sociales? Muchísimo, muchísimo. Es un ida y vuelta fantástico. El libro alimenta muchas cosas. Porque la Sociedad de la Nieve, el éxito mundial de la Sociedad de la Nieve en Netflix, parte de un libro. Obvio. ¿No? El libro sigue alimentando mucha cosa, pero también estar en ese circuito de redes, estar fuera del mundo impreso, ayuda muchísimo al libro. Los casos que vos decís son clarísimos. Rolón nos llegan videos todo el tiempo de su programa de radio, que te llegan shorts a través de Instagram con frases de él. ¿No? Eso ayuda un montón. Marian Rojas, la médica española que vende también en Uruguay muchísimo. Este año no ganó porque compitió en la categoría de Rolón, pero también vendió una enormidad. A cada rato recibimos sus videos, sus conferencias, sus cosas. Hay una retroalimentación muy importante que al libro le viene muy bien, sin duda. Y el fenómeno de Lourdes Ferro, ¿no? Que ya es un clásico prácticamente, ¿no? Dentro de lo que es la premiación. Sí, Lourdes Ferro, Alejandro Camino, que fue que dirigió la ceremonia el otro día, cuando apareció Lourdes Ferro y también cuando apareció Diego Fischer a recibir su premio, dijo: esto es un déjà vu, porque todos los años ellos son los ganadores en sus categorías, ¿no? La categoría de Lourdes Ferro la hemos llamado Interés General y siempre disputa con Ludovica Esquirru, ¿no? Son las dos que con sus anuarios de astrología disputan ese género y están muy parejitas, pero Lourdes en los últimos años ha vendido más que Ludovica. Recuerdo el año pasado, creo que fue que conversamos en otros kioscos, y vos me decías, me hablabas de un libro sobre constelaciones familiares. Este dolor no es mío. Exacto. También vendió. O sea, todo lo que tiene que ver con lo esotérico tiene mucho. Sí, la autoayuda, digamos. Ese tipo de libros se vende mucho, se regala mucho, se consume mucho para consumo propio. El de Marian Díaz, el de Marian Rojas Estapé, ya te digo, se vendió una barbaridad. No te la nombré como ganadora porque compitió con Rolón, pero todos esos libros, Este dolor no es mío también. Fue ganador del Libro de Oro el año pasado y este año también vendió una cantidad, siguió la venta. Y eso, acordate que lo ayudó mucho la serie turca que lo nombraban al libro, el libro estaba ahí, ¿cómo se llamaba? Mi otra yo. Mi otra yo. El libro estaba ahí arriba de una mesa y lo nombraban y todas esas cosas ayudan un montón. Lo que te digo de la retroalimentación. Y también el tema que esté en el momento. Campeones, por ejemplo, también fue en un contexto donde la selección estuvo en boca de todos, como que también lo que sucede en el contexto nacional. Por supuesto. Hay libros que son para un momento. Hay libros que tienen, digamos, one shot, se le llama, ¿no? Un golpe. Y tenés que aprovechar ese momento y después pasa. Pero las editoriales, los libros más apetitosos para las editoriales son aquellas de long seller. Largo aliento. Claro.
que duran un largo tiempo en el catálogo y van vendiendo. Este dolor no es mío. Vendió bárbaro el año pasado, vendió bárbaro este año y probablemente siga de largo. Álvaro, quiero también preguntarte, centrarme un poquito en lo que fue este concurso de cuentos que decías que obviamente superó sus expectativas. Bueno, preguntarte cómo fue la temática, la convocatoria, ¿con qué se encontraron? Porque en definitiva ahí también están los futuros escritores, ¿no? Nos encontramos con de todo, había cosas muy buenas, había cosas que no eran muy buenas. Aparecieron muchos cuentos muy parecidos unos a los otros, donde sospechamos que había allí algo de inteligencia artificial. Sospechamos. No, mirá, o sea, esto es un hallazgo el hecho de encontrar esto. Sí. El jurado fui yo, Estefanía Canalda, editora de Fin de Siglo, y Cristina Prato, ex gerente de la Cámara del Libro. Los tres encontramos una cantidad de cuentos muy similares entre sí, con una temática en común, con un personaje muy en común. No, tremendo. Aquí, ¿qué está pasando, no? Ninguno de ellos era destacado. No. Y tenían una cosa en común que ya al final decías, otra vez esto, ¿no? Vale. Los destacados eran los de carne y hueso, que enseguida te dabas cuenta que había alma allí. Bueno, hasta que esto se perfeccione, no sé a dónde va a ir a parar. Es tremendo. Pero el ganador fue Horacio Cavallo. Como te digo, el libro está en papel, pero se puede descargar. Es un cuento divino, buenísimo, sobre la muerte de Horacio Quiroga. Es un gran cuento. Y bueno, fue difícil elegir esos 10. El volumen quedó muy bien, con una tapa de Laura Carrasco, que es una dibujante uruguaya buenísima. La edición, para mi gusto, quedó muy linda también. Se reparte gratuitamente, con motivo del festejo de los 80 años de la Cámara. Y descubrimos también algunos autores que eran inéditos. Mirá. Porque algunos éditos con obra larga, como era con seudónimo, en fin, nosotros los juzgábamos a todos por igual, claro. Y algunos quedaron por el camino, que de repente eran autores de renombre, pero no presentaron el cuento adecuado, o no le gustó al jurado, en fin. Y sin embargo, hubo otros que integran esos 10 finalistas que están en el volumen, que nunca en su vida habían publicado. Con lo cual, está bueno también. ¿Y cómo se accede? Porque me decía se puede descargar, pero en formato físico. En el formato físico se regala, la Cámara del Libro lo obsequia a aquellos interesados. Se está haciendo un reparto en bibliotecas, socios de la Cámara del Libro, los autores, por supuesto. Ahí en cuanto al formato físico, y si lo quieren bichear, lo descargan de la web de la Cámara del Libro. Allí está subido. Álvaro, poco se habla de la industria de las editoriales y si es redituable económicamente. ¿Qué pasa con ese tema en Uruguay? ¿Hoy puede alguien vivir solo de escribir? Algunos lo logran. Nombramos a Diego Fischer. Diego se ha dedicado solamente a la escritura. Son pocos, bien pocos los que lo logran. Los que nombrábamos anteriormente, los grandes dioses de la literatura uruguaya, Benedetti, claro. Onetti, Galeano, por supuesto que lo lograban, pero no es fácil. Es un mercado muy pequeño, vivir exclusivamente de la escritura es complicado. Hay gente que vincula, que hace periodismo y literatura, por ejemplo, y entonces una cosa de repente ayuda a la otra. Pero, y en cuanto a las editoriales, bueno, yo soy librero, pero también soy editor y festejo cuando empato. Es la satisfacción muchas veces de publicar un libro que te gusta, de ser el arquitecto de ese edificio llamado libro, donde tú elegís qué fotos van, qué tipo de letra, qué tapa. Hay un trabajo muy lindo, y es la maravilla de que es para uno recibir ese libro, para el que lo crean y te digan. Pero hay un montón de editoriales que trabajan muy seriamente, que lo hacen muy bien, que eligen muy bien sus autores, y entonces sí, evidentemente ganan dinero, porque si no, no existirían. Hay algunas, digamos, menos comercial que otras, hay algunas que apuntan más
a la venta y otras apuntan de repente un poco más a la calidad, resignando la venta. Claro. Hay para todos los Y falta promoción de los autores nacionales, porque la verdad es que yo a veces siento que, bueno, nos llegan acá muchísimos libros, ¿no sabes? A diario estamos recibiendo Me imagino. autores, algunos conocidos, otros no tanto, pero de muy buen nivel la mayoría de ellos. Y a veces uno dice, qué lástima que no poder tener el espacio para dar la visibilidad a todos. Ahí está. ¿Qué es lo que falta? ¿Más espacio o hay muchos libros? Claro. Son las dos. En Uruguay se dan las dos cosas, ¿no? En el mundo creo también, pero sí, para no extendernos, en Uruguay se publican muchos libros, tal vez demasiados. Muchísimos, claro. Tal vez demasiados, porque se ha vuelto democrático, es relativamente económico, no es demasiado caro. Si vos te querés sacar el gusto porque escribiste el libro y querés verlo publicado, incluso lo podés pagar de tu bolsillo. Andá a hacer una película, un programa de televisión, una obra de teatro con tu bolsillo. El libro es más accesible en ese sentido. Eso es bueno, pero también provoca dificultades porque hay muchos libros en el mercado. Como te digo, 2.800 títulos en un año se publicaron en el año pasado en Uruguay. Y este año estoy seguro que lo mismo o más. Entonces, ¿cómo haces con todo eso para administrarlo en las cadenas de librerías, para administrarlos en los programas, en estos espacios que ustedes, como este que amablemente nos dan hoy? ¿Cómo haces? Claro. Yo creo que hay espacios, lo que pasa es que hay muchos libros y todos quieren su parcelita, ¿no? Todos quieren su espacio, ¿no? Y bueno, en esos 2.800, por supuesto, esos títulos, tantos títulos, hay cosas buenas, hay cosas regulares, hay de todo. Pero hay mucha cosa buena. Sí, yo creo que sí, que hay muchos autores que no son reconocidos, pero que son muy buenos, excelentes. Hay mucha cosa buena. Álvaro, te iba a preguntar, Uruguay también tiene mucha tradición de publicación de libros periodísticos, con trabajos periodísticos. Leo Abercrombie es impresionante porque saca una edición tras de la otra de algunos de sus clásicos que hablan de historia reciente. Claro. Hay una avidez por esos temas sobre nuestra propia historia, porque hablamos de Diego que toma muchos sucesos de nuestra historia y los ficciona, pero hay mucho libro periodístico también. Mirá, en este momento, si hablamos de hoy, el libro que más se está vendiendo es Los Indomables de Pablo Cohen, que es el largo reportaje que le hizo a Topolansky y Mujica, en conversaciones largas que él hizo. Si recuerdan, él había publicado el año pasado Diálogos un libro muy bueno, sí. Diálogos en Espejo, donde le hacía un reportaje a Caetano y Ana Ribeiro, a Gerardo Caetano, a dos historiadores y a Ana Ribeiro, pero los pinchaba, los hacía hablar de política. Buenísimo el libro. Muy buen libro. Muy bueno. Muy buen libro, bien dicho. Y ahora Pablo se animó a hacerle esta entrevista larga a Mujica y yo lo estoy leyendo también, muy interesante, hablan de todo un poco. Y es el libro del momento. Y es un libro periodístico, y es un libro del pasado reciente. O sea, sí, con un momento donde Lucía Topolansky y José Mujica están con mucha efervescencia. Exacto, ¿no? y tienen mucho para decir, y bueno, y ya sabemos que tienen poco filtro. Y más hablan gestos de cuerpo. Sí, claro. Sí. Y bueno, y sigue habiendo avidez. Bueno, el libro de Astesiano también estuvo El libro de Astesiano fue premio Bartolomé Hidalgo a la revelación, porque Lucas Silva, el periodista, no tenía prácticamente nada publicado en libro, y ese fue un libro importante. O el de Germán de Agosto también, que ganó el premio. Por supuesto, sobre Milei. Por el libro de economía. En fin, hay muchas cosas. A veces hay que estar atento a lo que está sucediendo y eso te genera un libro importante para determinado momento. Y como decíamos, hay veces que los libros tienen una duración diferente. Yo creo que este libro de Pablo Cohen, el reportaje a Topolansky y Mujica, es un libro del momento, pero también, ojo, es un libro que con el tiempo va a estar allí. Bueno, estuvo Pablo acá y hablábamos justamente de eso, ¿no? Del desafío de la actualidad, pero también de que sea un libro atemporal. Sí, va a quedar. Su para mí es un libro una que va a foto quedar. de lo que piensan de la vida, del país. Por eso, no hablan solamente de las cosas del no, momento. Arrancan hablando de la Iglesia Católica, Exacto, por ejemplo. De su por ejemplo. relación de pareja. Y hablan también toda la época de la guerrilla, en fin, es un libro que va a tener larga vida, más allá de que es el libro del momento y es un libro periodístico, sí.
Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Favor, un gusto enorme recibirte. Bueno, y ojalá que más autores nacionales sean visibilizados y leídos por todos nosotros. Sí, un placer y un desafío sentarme acá porque ustedes están muy informadas, saben de lo que hablan, así que muchas gracias por la invitación. Gracias.